oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho cosas, grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es nuestro Dios. Les invito, hermanos, a estar de pie. Vamos a seguir, hermanos, alabando y exaltando a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Invito a nuestro hermano John Bedoya. Él viene hasta aquí, le canta y le salta a nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Señor Jesús. Amén. Demos una alabanza a nuestro Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Los saludo a todos en el nombre de Jesús. Vamos a alabar al Señor con el coro Pronto vendrá el Señor. Pronto vendrá el Señor, su iglesia levanta gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando
podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Gloria al Señor, aleluya. Santo, 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 aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dios todopoderoso, soberano Rey. Aleluya, santo nuestro Dios. Bendito, bendito nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor Jesús, bendito nuestro Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a orar por las peticiones y vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Invito hasta aquí a nuestro pastor Franklin. Él ora por las peticiones y predica la palabra. Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermanos queridos. Demos gloria a Dios. Podemos repetir la alabanza juntos. Decimos gloria a Dios. Aleluya. Es una bendición saludarlos a todos ustedes con la paz de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes estamos contentos por la salvación que el Señor nos ha otorgado? En este momento quiero saludar al Comité de Damas Dorcas que dirige este culto de los días martes, y estamos contentos porque el Señor nos tiene con vida, con fuerzas, con salud y con entendimiento. Vamos a hacer una oración por todas las peticiones que tenga el pueblo del Señor. Vamos a invocar el nombre de Jesucristo. Nuestra hermana Tatiana Bedoya pide oración por Carlos Alberto Arias. Dice que es una persona que le dio un ACV y que están esperando que el Señor haga un milagro porque los médicos no le dan esperanza. Pero el Señor tiene todo poder. ¿Cuánto lo creen? Nuestra hermana María, ¿qué apellido es hermana Laura, su amiga? María Rodríguez pidió oración por su tío y que estaba muy grave, y nos contó que el Señor está haciendo una obra muy especial y estaba muy contenta y nos enviaba saludos. También vamos a orar por los hermanos Saimel y Aliuska. Ellos se encuentran enfermos. Vamos a pedir que Dios haga la obra. Y también por nuestro hermano Luis, que el Señor lo recupere allí en su pierna donde tiene un problema. Y nuestro hermano Donato también ya nos daba hoy testimonio que le cambiaron de cirujano y ahora hay una doctora que le está dando un mejor tratamiento. Entonces vamos a orar para que el Señor se glorifique. Póngase de pie, mis queridos hermanos. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús por nuestra hermana Raquel presa allá en San Carlos, para que el Señor la ayude y la bendiga. No se ha sentido muy bien en estos días, pero vamos a orar en el nombre de Jesús. Por Ruth Vaca Arenas también nos está escribiendo, y vamos a orar porque dice que está muy enferma. Hermana Ruth, vamos a orar por usted. Rosa Franco pide por su vida espiritual también. Aleluya. Leonor Freire por enfermedades. Vamos a invocar, aleluya, por todas estas peticiones. Por Giovanni Loaiza desde Pereira, Colombia, un saludo para él en el nombre de Jesús. Luz Adriana Barón también pide oración en el nombre de Jesús. Hermana. Bueno, vamos a orar por Agustina, de 21 años, que tiene leucemia. Es una jovencita, 21 años, pero vamos a invocar que el Señor se glorifique por Arnoldo Rivas,
Vamos a orar, él está delicado de salud. Vamos a levantar las manos a los cielos, todos los hermanos, y vamos a orar confiadamente por mi esposa. También tiene una conjuntivitis, para que el Señor la recupere pronto y esté aquí en el culto con nosotros. Por Alex Quintero vamos a orar también, que el Señor haga una obra poderosa en el nombre del Señor Jesucristo. Por la hermana Wendy, para que el Señor le ayude. Es una hermana que sigue las transmisiones, fue operada de sus 2 manos, que el Señor le dé recuperación, hermana Wendy. Luz Adriana Barón, vamos a orar por su esposo allá en Soacha, Colombia. Juan Manuel pide, aleluya, pide oración por María de los Ángeles, por Juliana Cortés, por Denise, por Linda Kennedy, por Manuel, por Juan, por Franci, por Juliet Santos, que sean libres de brujería, de hechicería. Bueno, vamos a creer que el Señor se puede mover de manera maravillosa por todas estas peticiones que hemos nombrado. Padre Santo, te pido, Señor, que sigas bendiciendo a mi hermano Daniel Albán. Glorifícate en él, Padre, y bendice su vida. Gracias por su vida, Señor. Por Luz Adriana Barón, por la hermana Clara Atacuchi. Oramos, Señor, que bendición, hermana Clarita, que Dios bendiga su vida. Vamos a invocar el nombre de Jesús con todo el corazón. Soberano Dios, bendiga la vida de cada uno de los que estamos aquí. Bendiga la vida, Señor, de Nando Junior, la vida de Georgina. Te pido que bendiga su vida, que bendiga su alma. Clamamos, Señor, también por la hermana Lucía Medina. Clamamos, Señor, Padre Santo, por toda su familia. Bendice, Dios amado, cada corazón. Oh Dios amado, los que se encuentran con dificultades, con enfermedades, con problemas, con luchas, con adversidades. Tú eres Dios maravilloso. Clamamos por Patricia Rojo, por su vida espiritual. Oh Dios amado, pedimos por la salvación de la hermana Grina allá en el Perú, por toda su familia, por la hermana Anita allá en Minneapolis. Bendígala. En Estados Unidos, Señor, glorifícate en cada vida, en cada familia. Obra, Padre Santo, a tiempo y fuera de tiempo. Derrama bendición, derrama victoria. Queremos ver tu rostro. Oh Padre Santo, clamamos con todo el corazón, clamamos con toda el alma. Oh Dios bendito, que se manifieste tu espíritu, que se manifieste tu gracia, que te van a bastar la varara y a la haz una obra por todos los que hemos mencionado. Creemos que el nombre de Jesús tiene poder. Por Carlos Alberto Arias, recupera la vida de aquel hombre para que vea un milagro poderoso. En el nombre de Jesús fueron quitadas las enfermedades, rotas las cadenas. Apláudalo, 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 la vayara. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Señor, por Miriam Berlaza Pérez, bendiga su operación, que se recupere. Por Ruda Ascanio, Señor, por su vida espiritual, ayúdalo, Padre Santo. Glorifícate, Padre amado. Levantado será. Apláudalo. A él correrá el justo. Apláudalo. Y levantado será. Apláudalo. Correrá el justo. Señor, bendice al hermano Daniel, Y levantado
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Esa es una gran verdad. Es palabra de Dios. Éxodo 25. Vamos a leer el libro de Éxodo 25 y 6. Que el Señor bendiga y ayude a la hermana Luz Marina Peña por su necesidad. Que el Señor obre en usted, querida hermana. Vamos a leer Éxodo 25 y 6. Dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a orar para que el Señor nos dé palabra. Padre Santo, gracias. En este momento vamos a estudiar la Santa Biblia, la palabra de Dios. Nos encomendamos todos para que la palabra se mueva en nosotros. Quite todos los impedimentos que existan, Padre Santo, para que esta palabra corra y sea glorificada. Oh Dios amado, que esta palabra llegue a muchas personas que necesitan comprender de tu amor infinito, de tu gracia santa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntese dando gloria a Dios. Bueno, si le preguntara a usted cómo era la vida de su bisabuelo, de su bisabuela, ¿usted tiene claro cómo vivieron ellos? A veces es difícil. Hasta la vida de los padres, algunos no la conocieron bien, otros no conocieron a sus abuelos y peor a sus bisabuelos. Algunos quizá tienen buenos recuerdos de sus seres antepasados, pero algunos quizá tuvieron personas en su genética anterior que hicieron cosas muy malas. Entonces hay una corriente en la cual dice que las cosas que hicieron nuestros abuelos repercute en los hijos, en los nietos y en los bisnietos. Ustedes han escuchado eso. Bueno, vamos a responder por la palabra. ¿Qué tan cierto será eso? Y hay personas que dicen que cuando usted comete un error, una falta, esa falta, la generación que venga, la de sus hijos, la de sus nietos y la de sus bisnietos, puede heredar ese tipo de situaciones. Bueno, eso se ha hablado bastante. Entonces el título de esta enseñanza es acerca de las maldiciones generacionales. ¿Qué tan cierto es lo que se dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y cuál es el criterio que más se apega a lo que está escrito en la Biblia? ¿Le gustaría aprender? A ver, el que quiere aprender, de un fuerte gloria a Dios. Bueno, entonces cuando nosotros vamos a hablar, hemos leído este texto de Éxodo 25 y 6. En el versículo 5 nos habla, aleluya, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo número 6, en cambio, ¿de qué está hablando? Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, vamos a definir los siguientes puntos. ¿Qué es la maldición? ¿Qué es la maldición generacional? ¿Y qué es la bendición generacional? Vamos a definir estos tres conceptos en primera parte. Maldición. Según la Biblia, la maldición, escriba si gusta, es una declaración de consecuencias negativas para alguien debido a sus acciones
o a las acciones de otro. Incluso la palabra maldito se utiliza muchas veces hasta en conversaciones. Hay jóvenes, hay hombres que, esposos, esposas que utilizan esa palabra, maldito, y lo hacen como a manera de broma, pero no, ese término tiene mucha repercusión, porque la maldición es una declaración de consecuencias ¿qué? Negativas. Cuando alguien le dice al otro maldito o te maldigo, le está diciendo que te vaya mal en todo lo que emprendas, en lo que hagas. Le está diciendo no te deseo nada bueno. Imagínense que un padre le diga al hijo maldito, o que una hija le diga a una madre maldita, o un esposo le diga a la esposa maldito, o la esposa le diga al esposo maldito. Le está diciendo quiero que te vaya mal en todo, no quiero que te vaya bien, quiero que te arruines. Eso le está diciendo. Pero a veces las personas no miden sus palabras. Hay poder en el nombre de Jesús. Escriba el segundo concepto. La maldición generacional sugiere que el pecado de los padres afecta a las generaciones posteriores en términos de ¿qué? De maldiciones espirituales y humanas, como pobreza, como enfermedades y como incluso malos actos y comportamientos. Hay personas que piensan que son enfermos porque heredaron la maldición de los abuelos o de los bisabuelos. Hay personas que dicen no, a mí me va mal en la vida porque me contaron que a mi abuela le hicieron una brujería, una hechicería, y esa bruja mala que le hizo el mal a mi abuela, dijo te maldigo a ti, a tus hijos y a tus nietos. Y yo he encontrado a personas que me han dicho eso y que creen en eso, y que algunos hasta leen la Biblia y dicen yo creo que en eso. Pero vamos a mirar, vamos a analizar por la palabra del Señor 3 versículos en los cuales se habla de maldición generacional. Uno ya lo leímos, está escrito ¿en dónde? Éxodo 20, 5 y 6. Vamos a seguir a leer el segundo versículo sobre la maldición generacional. Números, abra la Biblia, Números 14, 18. Vamos a leer. Si lo encontramos, Jehová, juntos, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que dice que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta ¿qué? Bueno, ahí hay otro versículo que habla de ¿qué? De la maldad de los padres hasta los hijos, los terceros y hasta los cuartos. Bueno, vamos a mirar el tercer versículo. El primero, ¿dónde estaba? Éxodo 25, 6. El segundo, Números 14, 18. Ahora vamos al tercer versículo que habla de la maldición generacional para estudiarlo. Deuteronomio capítulo 5, versículo 9 y 10. Si lo tenemos, ¿verdad? Juntos, ¿qué dice? No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me obedecen. El 10 también, en el nombre de Jesús. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bueno, ahí hemos encontrado 3 versículos que habla de ¿qué? De el hecho de la maldad de los padres sobre los hijos y sobre sus hijos, hasta ¿qué? Tercera y cuarta generación. Y también paralelamente habla de misericordia y de bendición para los que le aman. Bueno,
Les quiero ahora explicar lo siguiente. Estos versículos, escríbalo, fueron escritos durante la dispensación de la ley, escríbalo así, o la era mosaica. ¿Puedes repetir? ¿La era qué? Mosaica. La ley por medio de Moisés fue dada. Es decir, ¿bajo qué? El antiguo pacto. Repita, ¿bajo qué? Bajo el antiguo pacto. Es una dispensación distinta a la nuestra. Hoy nosotros estamos bajo la ley, ¿sí o no? No. ¿En qué dispensación estamos? En la dispensación de la gracia. ¿Cuándo empezó la dispensación de la gracia? En la muerte de Cristo en el Calvario, con el descenso del Espíritu Santo hasta el levantamiento de la iglesia. Y en la dispensación de la gracia somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si alguien quiere gloriarse, lo debe hacer ¿en qué? En el Señor. Le voy a escribir. Éxodo 25 fue escrito, tome nota, aproximadamente en el año 1445 antes de Cristo. Éxodo 25, el primer texto que leímos. Números 14:18 fue escrito en el año 1406 antes de Cristo. Y Deuteronomio 5:9, el tercer texto que leímos, fue escrito aproximadamente ¿qué? En el año 1405 antes de Cristo. ¿Sí tenemos claro? Diga gloria a Dios. Esos tres versículos de la maldición generacional fueron escritos aproximadamente ¿qué? 1400 años antes de la muerte de Cristo en el Calvario. Dele alabanzas al Señor. Por lo tanto, hay que saber interpretarlos. Hay que saber interpretarlos, porque si usted los toma de manera literal, maldito el abuelo, maldito el padre, maldito el hijo y maldito el nieto. Entonces usted dice, ¿y ahora qué tal que yo esté pagando la maldición de mi bisabuelo? ¿Qué tal que le contaron que su bisabuela fue una mujer bruja, hechicera, que hacía conjuros con el diablo? Y por eso hay personas que dicen, yo quiero seguir al Señor, me dijo una dama, pero yo no puedo consagrarme porque me contaron que mi bisabuela era la hechicera del pueblo y ella nos encargó y nos entregó a ella y a todas sus generaciones al enemigo. Ella tenía esa idea y por eso no podía salir adelante. Pero usted sabe que hay alguien que se llama Jesucristo, que rompe toda maldición de pecado en el nombre glorioso del Señor Jesús. Va a escribir estos tres puntos. Los textos que hablan de maldición generacional fueron escritos, tome nota, en un contexto de la nación de Israel como pueblo teocrático. Escribe esa palabra, teocrático. ¿Qué quiere decir la palabra teocrático? Teocrático. Bueno, la palabra teo quiere decir Dios y teocrático quiere decir gobierno de Dios. Israel era una nación teocrática y por eso dice que las decisiones de los padres y de los líderes de la nación tenían una influencia directa en el pueblo. Esto no significa una maldición literal, no, sino que le vamos a explicar las corrientes que interpretan la maldición literal. Usted dirá, pero pastor, entonces ya está claro. Sí, está claro,
Pero en este momento hay una corriente cristiana muy generalizada que interpretan las maldiciones generacionales como un hecho todavía que se da. Por eso suelen predicar: rompe la maldición generacional, acaba con la maldición generacional, o haz algo por tu maldición generacional. Y hay gente que le encanta eso, le encanta que le justifiquen que sus errores provienen ¿de qué? Del pasado, del bisabuelo, del abuelo. Hay una corriente muy grande y nos sonreímos un poco, pero esto es un tema muy serio. Hay gente que piensa que sus problemas están originados en sus padres, en sus abuelos y en sus bisabuelos. Y hay predicadores que justifican esto y lo enseñan. Y hay millones de personas que lo creen y viven angustiados porque piensan que su condición de vida espiritual, física, material, económica y de salud depende de lo que pasó 20, 40, 60 o 100 años atrás. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo se llama esa corriente? Escríbala: determinismo absoluto. Esa corriente dice que las maldiciones generacionales son inevitables. Esa corriente dice que si a alguien lo maldijeron hace años, está dada la maldición y tienen que ser libres de esa maldición, rompiendo esa maldición. Usted ha escuchado hasta series, películas que han dicho: rompe ¿qué? El maleficio. ¿Ha escuchado ese término? Díganme lo que han escuchado. Romper el maleficio. Bueno, y hay grupos cristianos que le dicen: tienes que romper ese mal que hay en tu casa, ese mal que hay en tus generaciones, ese mal que van a venir para tus hijos. Y hay algunos que les piden que hagan actos ni siquiera bíblicos para romper ese maleficio. Algunos le dicen: rompe ese maleficio y tienes que dar tanto de dinero. Rompe ese maleficio y tienes que comprar esto. Rompe ese maleficio y tienes que hacer esto. Pero el único que rompe el mal es el bien, y el bien es el Señor Jesucristo. Puede darle alabanzas a Él si usted cree. Hay poder en el nombre de Jesús. Le voy a explicar un poco el origen. Si estamos bien atentos, ¿verdad? Le voy a explicar un poco el origen de este determinismo absoluto. ¿Qué quiere decir el determinismo absoluto? Eso, ¿qué quiere decir? Que hay personas que creen que las maldiciones generacionales son determinantes, son absolutas, son verdades, y que eso solamente se libra a través de un acto que se llama ¿qué? Romper la maldición. ¿De dónde se originó eso? Le voy a hablar un poco de la historia. Esa doctrina se originó incluso en el judaísmo del segundo templo. Antes de Cristo se entendía que las maldiciones generacionales eran determinantes. Muchos, escríbalo, de los fariseos y de los escribas. ¿Sí sabe quiénes son los fariseos y los escribas? Estos fariseos creían que la maldición venía de generación en generación. Usted ha leído aquel pasaje de San Juan 9. Por favor, ayúdeme con San Juan 9, y ahí le voy a dar un acercamiento a lo que le estoy diciendo. San Juan 9:1. Diga gloria al nombre del Señor. Al pasar Jesús, lea la Biblia acá, vio a un hombre que ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres,
para que haya nacido ciego. ¿Se da cuenta? Ahí ya hay una idea de lo que pasaba en el tiempo de Cristo. ¿Qué pasaba? La gente relacionaba las enfermedades, los problemas, los fracasos con un tema ¿qué? Generacional. Porque al Señor directamente le preguntan, a ver, ¿quién es el que pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? Y vamos a ver qué responde el Señor. ¿Quién pecaría? ¿Él o pecarían los padres? Pero mire lo que responde el Señor. Respondió Jesús, léalo fuerte: no es que pecó ni pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dele alabanzas al Rey. Entonces, en el tiempo de Jesús, inclusive antes del tiempo de Jesús, se creía en ¿qué? En las maldiciones generacionales. Pero el Señor allí no lo aprueba. No, al contrario, dice: no busquen pecado en él, ni busquen pecado en sus padres. Este hombre está allí para que vea la gloria de Dios. En el siglo XI, XII y XIII, también la iglesia tradicional y católica empezó a hablar mucho de, escríbalo, de algo que se llama el pecado original heredado. Usted ha escuchado, quizá usted leyó algo de los católicos, fue católico y le enseñaron acerca ¿qué? Del pecado original. Por eso decían que los niños deben ser bautizados. ¿Por qué? Por el pecado original. Y que ese pecado era transmitido y lo notaban como una ¿qué? Una maldición. Pero nosotros sabemos, aleluya, es cierto, escúchelo bien, que nuestros primeros padres pecaron, pero los niños son ¿qué? Inocentes. Los niños que tomó Jesús en los brazos eran herederos de Adán y de Eva, por supuesto, pero Jesús los tomó y dijo: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si alguien quiere ir al cielo, tiene que ser ¿qué? Como un niño. Entonces, ¿qué está diciendo allí? Que a pesar que Adán y Eva hayan pecado, un niño le pertenece a Dios porque es inocente. Diga gloria a Dios. No sé si usted ha escuchado de un hombre llamado Juan Calvino y la doctrina calvinista. Es importante que preste muchísima atención a esto. La doctrina calvinista determina que hay personas que son determinadas para salvación y hay otros que son, escúchelo, determinados para condenación. Y la doctrina calvinista decía que si una persona es determinada para salvación, haga lo que haga, va a terminar siendo ¿qué? Salvo. Dice, haga lo que haga, va a terminar siendo salvo. Escúchelo primero. Aleluya. Y después dice la doctrina calvinista que si una persona está determinada para condenación, haga lo que haga, terminará ¿qué? Condenado. ¿Usted cree eso? No, de ninguna manera. Porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria con todo el corazón? Aplauda el nombre del Señor Jesucristo. Ahora viene, analizamos que esto ya venía desde antes de Jesús. ¿Con quiénes? Con los fariseos. Después en el tiempo de Jesús. Después con la iglesia católica. Después con la reforma protestante del calvinismo. Y ahora en el siglo XX, si está escribiendo esos 5 puntos, ¿verdad? Ahora en el siglo XX se desarrolló un movimiento cristiano llamado ¿qué?
el movimiento evangélico carismático. ¿Ha escuchado esa palabra? El movimiento carismático. El movimiento evangélico carismático, especialmente originado en Estados Unidos a inicios del siglo XX, este movimiento empezó a hablar que hay que romper las cadenas, las ataduras generacionales, y que los hombres tienen que romper esas ataduras que venían de sus antepasados. Y eso se difundió muchísimo. Y a cambio de eso, de romper las ataduras del pasado, tenían que hacer actos especialmente ligados ¿a qué? Al tema económico. Si están escuchándolo, ¿verdad? Entonces, tenían que ellos dar ofrendas, dar dinero, dar acciones económicas para ser libres de esa maldición. Acuérdese que también la iglesia tradicional romana tuvo algo que se llamó, o tiene algo, la doctrina de ¿qué? Del purgatorio, donde dicen que hay almas que están penando en el purgatorio. Y hace años eso era muy difundido, cuando le decían a alguien: si usted quiere sacar un alma del purgatorio, tiene que pagar ¿qué? Una ofrenda, dar una ofrenda para que esa alma salga del purgatorio. Inclusive también hay otras denominaciones que les piden a los creyentes que se bauticen por personas que están muertas. Lo ha escuchado también usted. Pero eso no tiene relación con la palabra de Dios, porque la persona que da cuenta a Dios es cada uno. Hoy usted está vivo y usted y yo le vamos a dar cuenta por nuestros actos cuando estemos vivos. Cuando ya nosotros tengamos que morir, ningún hijo, ningún nieto va a pagar por nuestros pecados, porque cada uno es responsable de sus actos, de su vida. Diga gloria al nombre del Señor. Ahora le voy a explicar el término, escríbalo. ¿Cuánto lo vamos entendiendo bien? Si usted está bien atento, va a salir con la enseñanza bien clara. ¿Qué estamos estudiando? La maldición generacional. Ya a esta altura usted está teniendo una idea clara. Hay un término que se leyó en los primeros 3 versículos que se habla de que hasta la tercera y cuarta generación. Le voy a explicar a qué se refiere hasta la tercera y cuarta generación. La expresión tercera y cuarta generación es una frase hebrea que no solamente se utilizaba en el contexto bíblico, sino en el contexto general. Siempre se decía hasta la tercera y cuarta generación. Es una manera del idioma hebreo, no es un conteo matemático, sino es una manera cultural de decir hasta donde se extiendan las consecuencias de nuestros actos, hasta donde se extiendan las consecuencias de nuestros actos. ¿Sabe por qué? Porque en Israel era común que en un mismo predio, en una misma casa, en un mismo recinto, viva el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo y el nieto. Entonces, se podían encontrar varias generaciones, y ahí sí toma sentido cuando dice hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabe qué está diciendo? Si tú eres obediente, la obediencia tuya hacia Dios la van a ver tus hijos, la van a ver tus nietos, la van a ver tus bisnietos, y de tu obediencia ellos van a recibir bendición. Puede darle gloria a Dios. Pero también vamos al otro lado. Si hay una persona, un abuelo o una abuela que es desobediente a Dios, de ese abuelo o de esa abuela rebelde a Dios, esa rebeldía la van a ver ¿quién? Los hijos, los nietos y los bisnietos.
Y lo que está diciendo Dios, si tú eres una persona rebelde y desobediente, tus actos van a afectar la conducta del otro, pero no es que lo van a condenar. En una familia donde un padre consuma droga y tenga la droga en la mesa y se emborrache y tenga mujeres por doquier, ese tipo de conducta no es que es transmitible, sino que se convierte en un ¿qué? En una generalidad. Y ese muchacho y esa muchacha que es criado en ese entorno va a sentirse que los actos de su padre son los cotidianos. Pero si hay otro muchacho que es criado donde hay un padre que ama a su madre, donde una madre ama a su padre y se tratan con amor, con respeto, ellos se van a dar cuenta que esa es la vida en el hogar. Pero en un hogar donde hay gritos, hay peleas, hay maltrato, hay ofensas, es muy probable que ese hijo e hija criado en ese hogar, cuando se case, va a gritar, va a maltratar, va a decir palabras negativas. ¿A quién? A su cónyuge, a sus hijos. Si un padre fue maltratado cuando niño, física y psicológicamente, es muy probable que ese hijo maltrate a sus hijos de manera física y psicológicamente. Eso es lo probable. Por eso es que hay personas que dicen: no, yo recibo la maldición de mi padre o de mi abuelo. No, no la está recibiendo la maldición. Lo que pasa es que los actos de sus seres anteriores fueron negativos ante Dios y eso malo se volvió cotidiano. Pero cuando uno llega a Cristo Jesús, el Señor rompe toda cadena, porque en el nombre de Jesús hay inmenso poder. ¿Cuántos le dan aplausos al Rey de Gloria? Solo le voy a pedir que escriba los nombres y si quiere los estudie en casa. Los actos del rey Acab, aleluya, según Primera de Reyes 16:30, fue un hombre perverso. Definieron también que Ocosías siga en lo mismo y aún peor. Segunda de Reyes 1 del 2 al 4. Le voy a dar otro ejemplo. Manasés fue otro rey que vivió en la idolatría y la adivinación y hasta sacrificó a su hijo. Segunda de Reyes 21 del 1 al 6. Y tuvo otro hijo llamado Amón. Su hijo, el hijo de Manasés, siguió el mismo camino y fue asesinado por sus siervos. Segunda de Reyes 21, 20 al 23. El tercer ejemplo, Jeroboam. Este rey introdujo un culto de ídolos para evitar que Israel volviera a Judá. Según Primera de Reyes 12, 28. Y su hijo llamado Nadab reinó siguiendo en los pecados de su padre. Primera de Reyes 15, 25 y 26. No es que ahí se transmitió genéticamente el pecado generacional, no. Lo que pasa es que estos hijos vieron a sus padres ¿qué? Pecar y hacer lo malo. Y si un hijo, una hija ve a sus padres hacer lo malo, como está en una etapa de aprendizaje, ese hijo piensa que eso malo es ¿qué? Es lo bueno, es lo normal. Y cuando ve lo bueno, ese muchacho piensa que lo bueno es malo, porque aprendió lo malo. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Pero ¿cómo nosotros podemos ser libres de eso? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Aleluya. Las soluciones a este problema. El pecado de los padres, escríbalo, afecta a las generaciones, pero ¿qué? No, pero es que evitable. Ezequiel 18:20. Diga gloria al nombre de Jesús.
Vamos a leerlo, Ezequiel 18:20. Este texto es maravilloso, lea con mucha atención. El alma que pecare, esa morirá. El hijo, fuerte, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Diga gloria a Dios. Ahí claramente dice que el hijo no llevará el pecado del padre. Y así hay muchos casos. Un día yo estaba hablando con un compañero pastor y estábamos hablando de otra persona que era pastor, pero ahora ya no está de pastor, pero tenía acciones no tan espirituales, ni decorosas, ni éticas. Y yo, por tratar de bajarle el nivel del diálogo, le dije: compañero, lo que pasa es que él está actuando así porque tuvo una infancia dura. Sé que no se crió con los padres, fue maltratado. Yo tratando de alivianar la conversación, y el otro compañero me dijo: sí, hermano pastor, pero yo no comparto eso. Y yo le dije: ah, bueno, me parece interesante lo que me dice. ¿Y por qué no comparte? Porque yo también me crié sin mi papá, sin mi mamá, mis abuelos me maltrataban, viví solo, tuve que trabajar, tuve que defenderme en la vida, y cuando Cristo llegó a mi vida, yo soy una nueva criatura. Hay poder en el nombre de Jesús. Y él me dijo: si voy a hablar yo de mi padre y de mi madre, no son nada bueno. Pero yo trataba de comprender al otro que decía ser cristiano y era predicador en ese tiempo, que actuaba de manera indecorosa, antiética, grosera, prepotente. Pero él me dijo: no, eso no lo justifica. Así no se haya criado con su padre y con su madre, no puede ser de esa manera. Y a veces nosotros en el evangelio tratamos de hablar y razonar así. Cuando vemos que un hermano es mal genio, dicen: ah, pobrecito, es la diabetes que le está afectando. Cuando vemos que un hermano está así: ah, no, pobrecito, es que él tiene problemas desde chico en la casa. Cuando vemos que uno es rebelde: ah, no, lo que pasa es de que es una enfermedad que a él le cambia el carácter. Muchas debilidades de pecado ahora se están justificando con problemas de salud, y eso es un error grave. ¿Sabe por qué? Porque todos padecemos de algo, y si nosotros vamos a justificar nuestras debilidades por nuestros problemas de salud, hagamos lo que quiera, pero eso no le agrada al Señor, porque cuando Cristo intervino en nuestra vida, nos cambió por completo, espíritu, alma y cuerpo. Si su madre era mal genio, bueno, esa era su madre. Si su abuelo era insoportable, ese era su abuelo. Usted es nueva criatura. ¿Cuánto le aplauden al Rey de Gloria? Porque el Hijo no llevará el pecado del Padre. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Y ahora le doy otro texto maravilloso. Si están contentos con la palabra, ¿verdad? Hemos preparado este estudio hermoso para que usted lo guarde en su alma. Jeremías 31:29. Vamos a leer Jeremías 31:29 y 30. Lo tenemos, ¿verdad? Dice así. Jeremías 31:29. Póngale, hermana, por favor. En el nombre de Jesús. En aquellos días no dirán más: mire, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Oh, ¿cómo le parece? No se asusten, es un dicho popular, pero con una enseñanza profunda. Porque Israel solía decir: lo que pasa es que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Lee el versículo 30, por favor. Dice: sino que
cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. ¿Qué quiere decir? Que cuando la uva todavía no está para comer y alguien la come, ¿qué le pasa? ¿Qué le da? Dentera. Es como cuando usted come el higo. Ustedes han comido un higo que todavía no hay que comerlo. Esto le da aquí como un problema en sus labios. A eso se refiere. Cuando alguien come la uva agria, decían, al hijo le da la dentera. ¿Sabe qué quiere decir? Que hay personas que piensan que el pecado de los padres, yo voy a recibir las consecuencias directas. Y hay gente que se está justificando en eso. No podemos nosotros justificarnos en nuestros errores. No estoy diciendo que si un padre y una madre se portan mal, le puede generar un ambiente negativo, pero no puede usted condicionarse por lo que hayan hecho sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, porque usted desde que recibió el bautismo en agua y en Espíritu Santo tiene un Padre glorioso que gobierna su corazón, su alma y todas sus fuerzas. Diga gloria a Dios y apláudalo. Hay victoria en el nombre de Jesús. Eso lo dice San Juan 1:12. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escúchelo bien. ¿Qué será más importante? ¿Ser hijo de Dios o ser hijo de don Pedro, de don Miguel, de la señora Rosa, de la señora Juana? Hay una evaluación allí. Usted debe tomar la decisión si en sus genes vale más la genética del Señor en su vida o los traumas familiares del pasado. ¿Qué dice, iglesia amada? Hay personas que dicen, sí, pastores, que mi madre fue así. Pero hay algo que también debo advertir, que a veces hay personas que son derrotadas ellas, viven una vida desordenada, hombres y mujeres, y tienen hijos que siguen en el desorden. Yo me he encontrado con personas que han ido presos, el abuelo, el hijo, el nieto y el bisnieto, todos presos. Hay gente que se junta para delinquir y forman bandas antisociales de familia, ¿verdad? Es lamentable, pero eso no es genético, no es generacional. Eso es que por el ambiente en el que se están criando. Por eso es tan importante crear un ambiente que espiritual. Me dio mucho asombro, pero también indignación, porque vi en un video a un niño que estaban celebrándose los 8 años de nacimiento, y en vez de cantar el cumpleaños le dice al niño que se ponga a cantar una canción, y ese niño de 8 años empezó a cantar una canción de esas basuras de sexo explícito, donde empezaba a hablar de relaciones sexuales, cómo quiere ponerla a la mujer en la posición, basuras cantando niños de 8 años, y todos los viejos de esa casa festejándose y riéndose por lo que el niño decía, esas basuras. Ese niño, usted piensa que cuando ya tenga su desarrollo, lo primero que va a hacer es que practicar lo que canta. Pero si hay un ambiente espiritual agradable, aleluya, por eso usted y yo no nos riamos cuando nuestros hijos, nuestros nietos empiezan a hacer cosas que no van con el propósito de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos van a pensar que eso es normal.
pero esas cosas no son normales. Y esto no es ser extremista ni fanático, pero si a usted lo crían en un hogar espiritual, es muy probable que usted, cuando sea mayor, va a seguir siendo espiritual, y los hijos de los hijos suyos van a seguir amando al Dios Todopoderoso. Hay victoria en el nombre de Jesús. La Biblia dice que si el Señor nos libertare, seremos ¿qué? Verdaderamente libres. Y le pongo un ejemplo hermoso. Segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5. A su nombre gloria. Mire lo que dice. Juntos. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dele gloria a Dios. Loida, una mujer de fe. Eunice, una mujer de fe. Y Timoteo, un joven de fe. Pero usted sabe quién era el padre de Timoteo. Hechos 16:1. Va usted a ver quién era el padre de Timoteo. A su nombre gloria. Hechos 16:1. Diga gloria al nombre del Señor. Después llegó a Derbe, léalo, y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado ¿qué? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿El padre era temeroso de Dios? No, porque el padre tenía un pero. La madre era judía creyente, pero el padre era ¿qué? No dice era un gentil creyente, pero el padre griego. Lo más probable es que este padre griego creía en la religión de los griegos, en la divinidad de los griegos. ¿En qué creían los griegos? En otras cosas totalmente distintas a las de la fe. Ellos tenían sus deidades griegas. Zeus tenían sus deidades al sol, a la luna, a las estrellas. Pero la madre era una mujer judía, temerosa de Dios. Y este joven se convirtió en un gran predicador del evangelio del Señor. Y aquí hay un texto maravilloso. Dele alabanzas al Rey de Gloria. Gálatas 3:13. ¿Qué dice? Esta enseñanza está muy linda para que usted la vuelva a leer, a estudiar y compártala con muchas personas que piensan que no pueden levantarse porque les dijeron que tienen ¿qué? Maldición generacional. Mire lo que dice aquí. Cristo, fuerte, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice la Biblia? Que la ley, había una maldición en la ley. Escuche aquí por favor. Y decía la Biblia que es maldito ¿quién? Todo aquel que es colgado en un madero. Entonces el Señor en el madero fue considerado ese acto como un acto ¿de qué? De maldición. Porque le dijeron que era ¿qué? Maldito el que es colgado en un madero. Escuche bien esto y preste atención acá. Cuando el Señor Jesús fue colgado en el madero de la cruz, en ese momento, en la cruz del Calvario, se clavaron todas las maldiciones desde Adán, desde Abel, desde Sed,
desde Cam, desde Jafet, escúchelo, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde David, desde Moisés, desde todos los profetas, todo lo que había pasado, 4000 años de historia, fue clavado en la cruz del Calvario. Ahora usted dirá, ¿y qué pasó de esa fecha hasta acá? ¿Qué pasó en esos 2000 años? Bueno, nosotros vivimos después de la muerte de Cristo en el Calvario. Y quiero decirle que estamos ubicados inclusive en una mejor etapa de la historia de la humanidad, porque los que vivieron antes de Cristo vieron que sombra de lo que había de venir, pero los que vivimos después de Cristo ya no vivimos la sombra, ahora lo vemos al Señor Jesús cara a cara por su muerte en la cruz del Calvario. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Ahora le quiero preguntar, y usted reflexione conmigo con mucha atención, ¿cuántos de los actos que nosotros hacemos hoy, de nuestros actos, de nuestras características, tienen genéticamente heredad de nuestros antepasados? Alguien dirá, pastor, pero sí hay cosas que se transmiten genéticamente, ¿sí o no? Claro, el color de piel, el color de ojo, la personalidad, la sonrisa, la nariz, la boca, la manera de caminar, la manera de responder. Hay hijos que son pero la copia del papá, hijas que se parecen a la mamá. Cuando uno llama por teléfono, yo a veces llamo por teléfono y no sé si estoy hablando con mi esposa o con mi hija, y a veces me dicen, no, yo soy Prisi, no, yo soy Nancy, y a veces me marean porque no sé quién es, siendo yo el esposo y el padre, porque hay una genética que se va transmitiendo. Es así. Pero le quiero decir, hay algo que le voy a compartir con todo mi corazón. Todas las cosas bonitas que nosotros hemos recibido de nuestros padres, sigámoslas practicando. ¿Sí o no? Yo recibí cosas muy bonitas de mis padres. Tengo a mi madre viva, pero mi padre falleció y permanentemente me acuerdo de todo lo que él me enseñó. De todo lo que él me enseñó, de todo lo que mi madre me enseña, y eso no me voy a olvidar. Aleluya. Pero hay un momento en que ellos, los dos, van a tener que partir. Pero ¿sabe qué es lo que nunca uno se va a olvidar? Es la heredad más grande, cuando nos enseñaron a amar a Jesucristo con todo el corazón. En este momento que yo le estoy predicando, mi padre me decía, póngase a leer la Biblia, hijo, póngase a leer la Biblia. Y él me decía, yo no sé leer ni escribir, pero él me sentaba junto a la mesa de su trabajo y me decía, hey Franklin, siéntese aquí y póngase a leer la Biblia. Y yo le leía capítulos tras capítulos de la Biblia. Solo ese acto, seguro, con leer tanta Biblia, se quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Un acto sencillo. Y eso se está perdiendo en nuestra familia. Ahora cuando el niño está molestando, ¿qué es lo más fácil? Pasarle un celular. Ya, entretente, ahí se acabó. Y ya, nos descansamos. Pero yo creo que la iglesia, nuestra generación, debe no perder eso de transmitir las enseñanzas que no se encuentran en un juego de un celular. Hay enseñanzas que siguen siendo simples y sencillas. ¿Cómo llego al corazón de mi hijo? Cuando tú estás pasando conflictos y quieres dejar a tu esposo, dejar a tu esposa, salir corriendo,
piensa bien en tus hijos, piensa bien en tus nietos, piensa bien en tu familia, piensa en ellos, piensa en ellos. Aleluya, piensa en ellos. Ellos están viéndote, lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú piensas. ¿Cuántos quisieran en este momento entregar a Cristo todas las cosas? Primero quiero pedirle que agradezcan al Señor todo lo bueno que recibieron de sus padres y que entreguen en el Calvario, escúchelo bien, que entreguen en el Calvario todas las cosas negativas que marcaron también mi vida. Porque nosotros, los padres, nos esforzamos, incluso los que somos cristianos, a ser ejemplo, pero en algún momento quizá no estamos haciendo bien las cosas. Y eso puede estar marcando la vida de mi hijo. No sé si usted siente una necesidad grande, yo la siento. Siento una necesidad grande de agradecerle a Dios por la vida de mis padres, pero si hay algo que en ellos venía de sus abuelos, eso no va conmigo. Yo soy una nueva criatura por Dios. Y también les voy a pedir que se mire de aquí en adelante. ¿Qué vienen con sus hijos? ¿Qué van a recibir los hijos de nosotros? ¿Y qué van a recibir los hijos de nuestros hijos? Y los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos. Cuando tengan que decir nuestros nietos: yo tuve un abuelo que amaba a Dios, yo tuve una abuela que oraba, yo tuve un abuelo que predicaba, yo tuve una bisabuela que servía a Dios con todo el corazón. Las casas, los autos, las tierras, los títulos, todos se pueden perder, pero lo que no se va a perder es la heredad más grande del evangelio, de la gracia en nuestra vida. ¿Quién en esta hora quiere agradecer a Dios por sus padres y entregar a Dios a sus hijos? Si está con su hijo, con su hija, venga. Si está con su padre, vamos a hacer una oración. Vengan, hermanos, los invito a orar. A todos los que vengan, traiga a su niño. Venga, hermana. Vengan, vamos a orar por todos. Doblen sus rodillas. Vamos a orar. Venga, hermana, traiga a su niña. Traiga a su niño. Vamos a orar. Hoy podemos orar. Ore con sus niños. Así corran aquí en la iglesia, tráigalos. Así se muevan, tráigalos. Ya van creciendo. Aleluya. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar. Mire qué lindo grupo de padres y qué lindo grupo de niños que están aquí. Vamos a orar por ellos. Doblemos nuestras rodillas. Eso. Bien. Fernandito, Santiaguito, dobla las rodillas. Aleluya. Martina. Aleluya. Sofi. Aleluya. Vamos a orar por todos los niños. Por Georgina, por sus niños. Póngale. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor que se mueva. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús. Oh, alabanzas. Vamos a decirle: Padre Santo, tú eres el Dios Todopoderoso. Incline su rostro delante del Señor. Incline su rostro delante del Señor. Ponga en la presencia de Dios. Agradezca por los padres que le enseñaron, por los padres que le compartieron la palabra, o quizás su padre fue inconverso, pero le enseñó cosas éticas, morales. Quizás ya no los tiene,
pasó, pero en esta hora puede darle gracias. Gracias a Dios por la vida de sus padres. Quizá tu padre no te conoció, no te reconoció. Quizá fue un hombre impío y rebelde, pero perdónalo. No lleves esa carga, no lleves ese odio, no lleves esa desidia. Si tu padre está vivo y a pesar de que hizo cosas negativas, perdónalo. Todavía tú puedes orar por tus hijos. No le des más ejemplo, no le des un mal testimonio. Ruega, ruega, pídele a Dios. Soberano Dios amado, ten misericordia. Haz una obra grande, Padre, en esta hora. Trabaja en el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Solo tú lo puedes hacer, Padre Santo. Solo tú puedes moverte en nuestros corazones. Oh Padre querido, haz una obra gloriosa. Te lo ruego con todo mi corazón, en el nombre del Señor. Hacemos oración en el nombre del Señor. Que bendiga nuestra casa, que bendiga nuestra familia, que bendiga nuestro hogar, que bendigas, Padre Santo, la familia, que bendigas, Dios mío, a ella como madre. Bendice su hija, Señor, bendícela, Padre Santo. Yo te lo ruego por su familia. Bendice, Señor Dios mío, bendícela como a mamá, bendice a su niña. Oh Señor, bendice a su padre, Señor, bendice esta casa, bendice.